Hola, mi nombre es María Alejandra Torrealba, estudiante de artes, y vamos a dedicar este espacio para intentar dar respuesta a ¿qué es el arte? Y esto lo vamos a hacer basándonos en Pineda y en dos de sus producciones escritas. La primera, llamada Terapia de la Pregunta Filosófica. ¿Qué estaremos abordando? ¿Qué es el arte? ¿Por qué es arte lo que estamos viendo? ¿Y a quién le importa que tengamos claro esta definición? Además de ello, revisaremos cuáles han sido las confusiones más comunes sobre qué es y qué no es arte, y finalizaremos con lo que es el espíritu de ruptura dentro de las artes. Comencemos. En pantalla tenemos cuatro objetos. ¿Cuál de ellos dirías tú que es arte? ¿Y por qué has descartado las otras opciones? ¿Tienes ya esta respuesta? Ok, resulta que las respuestas pueden variar de una persona a otra y por eso vamos a revisar qué nos dice Pineda sobre aquellos elementos que nos pueden ayudar a diferenciar o no sobre qué es arte a nivel lógico o de la forma más común. Lo primero es que decimos que arte es una representación, es decir, decimos que una obra de arte es todo aquello que representa la realidad de lo que podemos ver. De hecho, Kant decía que el arte, es más, el arte bello, es todo aquello que imita la naturaleza. Aquí dejaríamos por fuera cualquier cosa que no podamos ver. Sin embargo, en la realidad podemos darnos cuenta que hay muchas piezas que decimos esto es arte y no está representando la realidad. Ok, ya esta definición se nos queda corta. Vamos a la segunda. Pineda nos indica que podríamos decir que arte es todo aquello que se ubica en un lugar especial. Esto pueden ser los museos, las galerías, tiendas de subastas o todo aquel lugar que de alguna manera representa una autoridad de conocimiento y que deben saber qué es y qué no es arte, y que por ende, si lo vemos allí, no lo vamos a cuestionar. Sin embargo, muchas veces entramos a museos y podemos cuestionar lo que está colocado allí. O sea que esta definición no es lo suficientemente discriminatoria para indicarnos qué es y qué no es una pieza de arte. Lo siguiente es que podríamos decir que arte es todo aquello que muestra una maestría técnica en su ejecución, es decir, que está muy bien elaborado y que nos deja asombrados por su ejecución. Sin embargo, esto parece ser insuficiente. Así que sigamos indagando. Podríamos decir que arte es todo aquello que de alguna manera sigue ciertos lineamientos, ciertos criterios estéticos, un orden compositivo y que por ende, al tener todo esto, sería una pieza de arte. ¿Qué se les ocurre que podemos dejar por fuera aquí? Realmente, dentro del campo estético, podríamos decir que muchas cosas son bellas, representan la realidad, están ubicadas en museos, tienen ciertos lineamientos y sin embargo decimos, esto no parece arte. Por ejemplo, si dibujáramos con una muy buena técnica la botella de salsa de ketchup, esto sería arte. Dejemos la pregunta y continuemos. Lo siguiente tiene que ver con que podríamos decir que arte es todo aquello que representa nuestros valores o los valores sociales y que además de esto cumple una función social. Por ejemplo, en la imagen podemos ver a olivares que presentan atrás un mural realizado con tapas de plástico, muy asociado con el tema ecológico, con el tema de la protección del ambiente y con todo este movimiento social que es altamente valorado. Ahora, solo por eso diríamos que es arte. El arte obligatoriamente debería tener una función social. Veamos lo que dice Hegel. Hegel nos dice que una obra es excelente, es arte, cuando más profunda es su contenido, es decir, la verdad interna que posee y que promueve esa parte del pensamiento. Basándonos en Hegel, podríamos decir que esto es arte. Pero vamos a seguir indagando. Además de esto, podríamos decir que arte es todo aquello que tiene la capacidad de evocar emociones en nosotros con las que podemos conectar y que además nos da un gozo, un placer cognitivo.
Cuando analizamos cada uno de estos elementos, podemos ver que estamos tratando el arte como si se tratara de una categoría de inclusión-exclusión. Y estamos dejando por fuera lo que sería realmente la naturaleza del arte. Cada uno de estos criterios, sí, nos ayudan y nos dan un norte para decir que es arte, pero cuando nos encontramos con la realidad, resulta que no son lo suficientemente discriminatorios y fácilmente podríamos confundir un objeto cualquiera con una obra de arte o viceversa. Pero ¿a quién le importa que tengamos claro estos conceptos? Resulta que aquí le importa demasiado a los filósofos, a los artistas, y puede ser que a ti también, porque este es un tema de interés para todos los pensadores que buscan cuál es la esencia de las cosas. En este caso, cuál es la esencia del arte. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cuál es su verdadera naturaleza? Y aquí, dentro de todo esto, entramos en el campo de la filosofía del arte. Y acá un autor, Weinstein, nos ayuda a como que hacer un pequeño análisis para que podamos ver qué es y qué no es. Él nos dice que podemos empezar a evaluar por el carácter mimético, es decir, por el arte, por la parte representativa de la realidad. Pero como decía, esto se nos queda corto porque también hay realidades internas, cosas que no podemos ver y que nos generan también un placer estético. Así que tendríamos que echarle el ojo a esto de la representación. Lo siguiente es evaluar las características comunes en todas las piezas de arte, cosa que será una tarea muy difícil de hacer. Y que además, cuando evaluamos, el arte actual es tan diverso que es difícil encontrar características que se apliquen a todos. Llegar a un consenso universal viene siendo, si no imposible, sumamente complicado. Y por último es la función social. Y esto tiene que ver mucho con los paradigmas de pensamiento que se van moviendo de época en época. Es decir, este es cambiante, pero además siempre el arte debería ser útil. Y aquí entonces entramos en el tema de las rupturas. Y es que el arte tiene que ver mucho con el sistema de pensamiento que se va moviendo en cada época, según las necesidades expresivas y la naturaleza del ser humano de ser curioso, de ver lo que está haciendo y de cambiar las maneras en que se están haciendo las cosas, en cuestionar el pensamiento. Y esto quiere decir que el arte cada cierto tiempo pasa por un proceso de evaluación, quiebre, reestructuración de manera cíclica. Y esto tiene que ver con la naturaleza humana y su necesidad de cambio, evolución y de presentar las cosas de una manera diferente. Y acá lo que es Marcel Duchamp nos llega con un concepto que fue muy duro en su tiempo, con que el arte puede ser cualquier cosa. No hay algo que nos ayude a diferenciar un objeto común de una pieza que nosotros diríamos que es arte como un cuadro enmarcado. Y eso es un problema para definir qué es y qué no es. Más adelante, Joseph nos empieza a decir que además cualquiera puede ser un artista y eso nos presenta una nueva problemática que nos llega a confundir. ¿Por qué? Rompemos la idea de genialidad y de que solamente un grupo selecto son los que pueden elaborar obras de arte. Ahora, no solamente el arte puede ser cualquier cosa, sino que cualquiera puede hacerlo. Lo siguiente, este otro señor Joseph nos dice que ya la obra deja de ser un elemento que muestre técnica y talento en la manera en que se ejecuta, sino que se trata de presentar un concepto, una idea. Es decir, que el arte podríamos medirlo por su capacidad de comunicar un mensaje. Pero aquí nos encontramos con el arte abstracto, que nos lleva, ok, ¿cuál es el mensaje del arte abstracto? Nos hace entonces replantearnos si realmente todo es conceptual o todo es técnica. Por último, Andy Warhol nos dice que todo es arte, no hay distinciones. ¿Por qué? Porque el arte se trata de un fenómeno social que está validado por las instituciones. Es decir, que para Andy Warhol
Todo puede ser arte siempre y cuando haya una institución como museos, galerías, sistemas económicos, políticos y sociales poderosos, que son los que nos van a decir, esto es arte, eso es lo que te voy a mostrar como arte y debemos aceptarlo. Así que esto entra como un pensamiento que nos estimula la crítica y empezarnos a formar nuestros propios criterios. Y justamente acá es donde entramos con la época del fin del arte. Y Pineda entonces nos plantea con este autor Danto que debemos hacer un cambio de paradigma, porque no es que el arte haya muerto, no es que ya no sea necesaria la filosofía del arte, sino que tenemos que cambiar el enfoque que veníamos teniendo. No se trata de la filosofía hacia el arte, es momento de cambiar el enfoque del arte hacia la filosofía cuando intentamos dar respuesta a qué es el arte. Y resulta que el arte debe volverse reflexivo, autorreflexivo, y empezar a descubrir que realmente tiene una naturaleza filosófica de preguntarse el por qué hacemos lo que hacemos, bajo qué conceptos, cuál es mi paradigma, qué me gusta mostrar, qué quiero comunicar o cuál es la necesidad en este momento de expresión para presentárselo a un público. Y dentro de la sociedad entonces vamos construyendo este concepto de que es arte. Y nos encontramos o nos vamos a encontrar con dos problemas a resolver, que es el problema de la percepción, del reconocimiento que es y que no es a nivel perceptual, que es arte, y a nivel de interpretación. Y es que aquí nos tenemos que dejar de solamente argumentos personales para ofrecer cuáles son las teorías, nuestros fundamentos, sobre la obra y las piezas artísticas. Es decir, entramos en un momento donde es necesario tener una nueva concepción y formarnos una concepción sobre el arte. ¿Qué nos plantea Pineda? Que realmente las obras artísticas sí poseen una naturaleza reflexiva, crítica, y hay dentro de ellas una cierta estructura que nos permite entenderla, comprenderla y leerla. Es decir, que nos faciliten su interpretación. Pero para esto tenemos que aprender a analizar, argumentar y estudiar acerca del tema artístico. Y él nos propone entonces tres elementos que nos pueden ayudar dentro de este proceso, que es tomar en cuenta el contexto en el que se elabora la obra de arte, su momento histórico y artístico, cuáles son las teorías y los paradigmas que se manejaron en ese momento o que se están manejando actualmente si la obra es de hoy en día, y cuál es la función semántica, comunicativa, cuál es la necesidad expresiva de esta obra. Dentro de todo esto, la invitación ¿cuál es? Es que nos alimentemos, nos vamos a nutrir de información para que formemos nuestro concepto de qué es arte. No para descartar, sino para orientar nuestro propio quehacer. Y dentro de esa teoría, dentro de esos paradigmas, dentro de esos cuestionamientos y preguntas, y según nuestras necesidades en nuestro contexto social, entonces podemos ir hallando respuesta a qué es el arte. ¿De forma única y universal? No, porque se trata de una construcción interpretativa que nos va a dar un norte, sabiendo que esta va a cambiar. Entonces, ¿para ti qué es el arte? Te leo en los comentarios.